Hermanos, saludos a todos aquellos que comparten con nosotros mediante las redes sociales la palabra de nuestro Señor. Vamos a continuar en esta oportunidad avanzando en la carta de Primera de Juan. Antes que nada, hagamos una pequeña oración para que sea el Señor el que nos ilumine, el que traiga conocimiento a nuestra vida y el que nos edifique por medio de su santa palabra, por medio de su santo mensaje. Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu sagrada escritura. Reconocemos que tú eres el Señor, reconocemos que solamente tú eres fiel y te pedimos que tú nos guíes en conocimiento, nos guíes en sabiduría, nos guíes hacia tu verdad. Enséñanos el día de hoy todo lo que tú nos quieras enseñar, porque realmente el maestro eres tú. Ayúdanos a comprender los fragmentos de tu escritura. Ayuda a que todos y cada uno de nosotros, los que estamos escuchando tu palabra por este medio, podamos caminar conforme a lo que tú deseas, conforme a tu santa voluntad. Edifica nuestra vida en tu palabra y glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. En esta semana nos corresponde hablar del capítulo 2 de Primera de Juan. Como hemos de recordar, durante las 2 semanas anteriores hemos estado hablando del capítulo 1 de esta carta. Y hoy nos corresponde hablar del segundo capítulo de una de las llamadas epístolas generales, y es la epístola del apóstol Juan. El tema de hoy se llama Beneficios y evidencias en la vida del creyente. Vayamos directamente al texto para que sea el Señor quien nos guíe en esta oportunidad a través de su palabra. Notemos que en los primeros 6 versículos, en el primer subtítulo que se le agrega aquí en nuestras Biblias, dice Cristo nuestro abogado. Ahora bien, en el texto, el primer versículo, notemos que dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El primer versículo de este segundo capítulo en Primera de Juan, noten cómo es la apertura, cómo él empieza diciendo: hijitos, les escribo estas cosas, os escribo estas cosas para que no pequéis. ¿A cuáles cosas se estaba refiriendo el apóstol Juan? Podemos preguntarnos en esta oportunidad. Y la respuesta es que el apóstol Juan, cuando dice estas cosas escribo, se estaba refiriendo a todo lo dicho, a todo lo descrito en el capítulo anterior. Recordemos que durante el capítulo anterior estuvimos compartiendo que el capítulo 1 nos enseña en los primeros versículos que Cristo vino en carne propia, que Cristo es Dios encarnado, que es la palabra de Dios encarnada, y el apóstol lo vio, lo escuchó y lo tocó. Él fue un testigo vivencial de la humanidad de Cristo, defendiendo esa posición ante el gnosticismo, que era una corriente que, como lo hablamos en los videos anteriores, se estaba levantando durante esa época. Pero ahora bien, el apóstol Juan en el primer capítulo habla de que él vio a Cristo, él escuchó a Cristo, él sintió a Cristo, que Cristo es el verbo de la vida. También dice en ese capítulo que Dios es luz, que no hay tinieblas en él. Por lo tanto, aquel que dice conocer a Dios pero vive en las tinieblas es un mentiroso. Esa es una enseñanza que está en el primer capítulo. Y aunque el capítulo culmina de la siguiente manera, diciendo que el que dice que no ha cometido ningún pecado hace mentiroso a Dios, noten que anteriormente el apóstol dice: Dios es luz, no hay tinieblas en él, los que andan en él andan en la luz, y aquel que dice que está con él pero anda en las tinieblas es un mentiroso. Y a pesar de todo eso, termina diciendo que si confesamos los pecados, él nos perdona, pero que si decimos que no hemos pecado, es decir, si no nos confesamos delante de él, creyendo que no tenemos pecado, hacemos mentiroso al Señor. Eso es básicamente lo que se explica en el capítulo 1. Todos somos pecadores, pero no es lo mismo que todos seamos pecadores por naturaleza. No es lo mismo eso a caminar en tinieblas. Y en breve vamos a explicar un poco más este punto, que es un tanto difícil de entender. Ahora bien, todo esto que acabamos de hablar es a las cosas que se refería el apóstol Juan. Así que ya vamos entendiendo lo que dice Juan cuando escribe: oh hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Estas cosas son todas las que acabamos de hablar, que están en el capítulo 1.
Él escribió todo eso para que los creyentes de ese tiempo no pecaran. Y esa palabra quedó registrada con el mismo propósito para que usted y yo, que somos creyentes en Cristo Jesús, no pequemos. Dios quiere que vivamos en santidad, apartados de las tinieblas. No somos salvos por obras. Las obras no salvan a nadie, como lo dice en toda la carta de Romanos. Somos salvos por fe y justificados por fe. Sin embargo, a pesar de que no somos salvos por obras, una vez que ya hemos sido salvados, Dios con su palabra nos lleva a hacer las buenas obras. Hay muchas referencias bíblicas a esta enseñanza que les estoy compartiendo. Puede consultar 2 de Timoteo 3 del 16 al 17, en la cual habla de que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea eternamente preparado, bien pertrechado para toda buena obra. Eso está en 2 de Timoteo 3 del 16 al 17. También se habla en Santiago 2:17 de que la fe que no tiene obras es una fe que es muerta. Ahora bien, hermanos, por eso es que el apóstol Juan está escribiendo todas estas cosas, de que si tú dices que conoces a Dios pero andas en las tinieblas, eres un mentiroso, porque Dios es luz y los que andan con Él también son luz, también andan guiados en esa luz. Y a pesar de que no somos salvos por obras, somos salvos para hacer buenas obras. Las obras no nos salvan, pero cuando ya Dios nos salva, somos guiados a hacer buenas obras. Muchas personas piensan que como somos salvos por gracia, como somos salvos únicamente por la fe en el Señor, muchos creen que por eso no están obligados a hacer nada bueno, no están obligados a cumplir con los mandamientos, pero como hemos venido hablando, eso es totalmente falso. Aquel que crea que ha sido salvado pero que no quiere cumplir los mandamientos del Señor, simplemente es alguien que en realidad no ha sido salvado por la obra de Cristo. Noten ahora que el resto del versículo dice: si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es como si el apóstol fuese dicho: hermanos, el objetivo de todo lo que les estoy escribiendo es que no pequen. Como hemos hablado antes, como dice en 2 de Timoteo, como dice en Santiago, el objetivo de la palabra de Dios. También hay otras referencias, como en Salmo 119, por ejemplo. Hay muchas referencias que nos enseñan lo siguiente: el objetivo de la palabra del Señor es santificar nuestra vida, prepararnos para hacernos a la imagen de Cristo. Por eso es que el apóstol dice: estas cosas les escribo para que no pequen, pero luego culmina el versículo diciendo: y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es como si el apóstol fuese dicho que el objetivo es que no pequemos, pero si pecamos, si nos equivocamos, si nos caemos en el pecado, tenemos un abogado que intercede por nosotros ante el Padre, y es Jesucristo el justo. Si entendemos bien el contexto tanto histórico como todo lo que dice el capítulo 1, si entendemos realmente bien esta carta, nos damos cuenta de que Cristo aboga, pero es por los creyentes, por sus verdaderos seguidores. Cristo es el abogado de aquellos que han confesado una fe en Él, de aquellos que buscan con todo su corazón guardar sus mandamientos. Cristo no es el abogado de aquellos que rechazan su evangelio. Cristo no es el abogado de todas las personas en el mundo. Cristo es el abogado de aquellos que pertenecen a su rebaño, a su iglesia, a su pueblo. De ese tipo de personas Cristo es abogado, y Él nos defiende ante el tribunal del Padre, porque ha muerto por nuestro pecado. Ahora bien, entendiendo esto, comprendemos que Cristo es el único abogado, el único intercesor por nosotros ante el tribunal de Dios. Y hay varias referencias bíblicas que nos enseñan también este hecho de que Cristo es nuestro abogado ante el Padre. Notemos que dice en 1 de Timoteo 2, versículo 5, hay un versículo bien interesante que nos enseña acerca de esta verdad. 1 de Timoteo 2, versículo 5, nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo, hombre. Nota lo que dice la palabra del Señor, porque hay un solo Dios, no muchos dioses, y un solo mediador, no muchos. Uno solo entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Absolutamente nadie puede interceder por ti ante Dios si no es Jesucristo. No puedes llegar a Dios por otro medio que no sea Jesucristo. Y eso es algo que debemos entender todos los creyentes, todos los que profesamos una fe en el Señor. Notemos también lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos. Noten que en Hebreos 7, versículo 25, también se nos habla acerca de este punto. Hebreos 7, 25 nos dice: por lo cual puede salvar completamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este versículo en Hebreos también está hablando de Cristo. Cristo hizo una obra en la cruz en la cual Él pagó por nuestro pecado, en la cual Él nos justificó ante el Padre, y de la misma manera Él intercedió por nosotros ante el Padre. Sin embargo, nosotros continuamos pecando. Y porque continuamos pecando, aunque no queremos hacerlo, aunque odiamos el pecado, según Romanos 7, tenemos una lucha interna con nuestro pecado. Entonces, cada vez que nosotros tropezamos, tenemos a alguien que nos defiende ante ese tribunal, y es Jesucristo. Pero necesitamos reconocerlo. Necesitamos reconocer que hemos pecado, como se enseña en el capítulo 1. Necesitamos ir donde nuestro abogado para que nuestro abogado nos defienda, nos perdone y nos limpie de todo pecado. Continuamos necesitando a Cristo como mediador en nuestra vida. Así que, hermanos, ese es un gran beneficio que nosotros tenemos en el Señor. Aparte de que tenemos vida eterna en Cristo, Él intercede por nosotros. Nos sigue limpiando de los pecados que seguimos cometiendo. Grandes beneficios tenemos en nuestro Señor. Versículo 2 completa la idea de lo que venimos tratando. Noten ahora lo que dice el versículo 2 en Primera de Juan 2. Y Él es la propiciación por nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto complementa la idea que hemos venido hablando, de que, hermanos, nosotros somos llamados a caminar en luz, como nos enseñó nuestro pastor la semana pasada, en el video pasado. Nosotros somos llamados a andar en luz, pero no existe una sola persona que sea totalmente perfecta. No existe una persona que esté totalmente sin pecado. Pero la diferencia que hay entre las personas que están en luz, la verdadera evidencia de que una persona está en luz, es que una cosa, hermano, entiende esto, una cosa es luchar contra tu pecado, y otra cosa muy diferente es deleitarte en tu pecado. Son cosas muy diferentes. Lo que diferencia al cristiano del no cristiano, al creyente del no creyente, es lo siguiente: nosotros, los hijos de Dios, odiamos al pecado, luchamos contra él, intentamos no pecar, nos alejamos lo más que podamos del pecado. Pero como somos humanos, hay veces que vamos a seguirlos cometiendo. Hay veces que nos vamos a caer, pero para esas veces Jesucristo es la propiciación por nuestro pecado. Eso es el Señor Jesucristo para nosotros. No solamente por los nuestros, sino de los de todo el mundo. Esto se refiere a todos los creyentes en todos los países. No a todas las personas en general, sino a todos los creyentes en todas partes del mundo. Propiciación es una palabra que su significado tiene que ver con entregar algo a una persona para aplacar su ira. Y el significado bíblico es algo parecido. Propiciación significa lo que hizo Cristo, que Cristo entregó su vida al Padre para aplacar su ira y que Él fuera movido a misericordia. Eso es propiciación, y ese es el rol que cumple Cristo en nuestra vida ante el Padre. Qué gran beneficio, hermanos, tenemos en Cristo Jesús. Ahora bien, versículo 3, noten lo que dice: y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Versículo 4, el que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él. Como lo hemos venido explicando, los cristianos todavía pecamos.
Yo que estoy en este medio compartiendo la palabra de Dios con ustedes, yo todavía soy un pecador que necesita a Cristo. Yo no soy perfecto, ningún predicador, ningún pastor es perfecto y sin pecado totalmente. Nosotros seguimos cometiendo faltas al Señor, seguimos necesitando a Cristo. Pero Dios nos va perfeccionando y guiando a cumplir sus mandamientos. Eso es una evidencia de salvación, cumplir con sus palabras, cumplir con sus mandatos. Como les comenté al principio, el tema de hoy se llama beneficios y evidencias en la vida de un creyente. Eso es lo que pude entender en el capítulo 2. Y el beneficio en la vida de un creyente es lo que hemos hablado acerca de Cristo, que Él intercede por nosotros, que Él aboga por nosotros ante el Padre. Porque somos llamados a estar en luz y que pequemos una vez, que cometamos pecado no quiere decir que andemos en tinieblas. Ya les compartí anteriormente cómo es una persona que anda en tinieblas, que se deleita en su pecado, que no se arrepiente, que no pide perdón y que no busca cambiar. Eso es una persona que anda en tinieblas, que ama el pecado. Pero los que andamos en luz, de vez en cuando también permitimos que un poco de tiniebla llegue a nosotros, y para esos casos tenemos la propiciación, el mediador ante el Padre, que es Cristo. Ese es el gran beneficio. Y ahora vamos a compartir la evidencia de salvación. Y la evidencia de salvación es que alguien que ha conocido al Señor guarda sus mandamientos. Noten lo que acabamos de leer en la palabra de Dios. El que en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. El mundo entero, la mayoría de personas dicen que conocen a Dios, que aman a Dios, que Dios es lo más importante para sus vidas. Pero la gran mayoría de personas actualmente no quieren cumplir con los mandatos de Dios. Y nota lo que dice la Biblia. Cada vez que tú digas que amas a Dios, que honras a Dios, que Dios lo es todo para ti, tú debes revisar tu vida a ver si tú estás cumpliendo con sus mandatos. Puedes cantarle alabanza si quieres. Puedes compartir versículos en tus redes sociales. Puedes predicar a través de un video. Puedes predicar en las calles si quieres. Puedes hacer lo que sea externamente. Pero la evidencia de tu salvación es que tú cumples los mandatos del Señor. Hay varias referencias bíblicas. Te invito, hermano, a que tú las consultes allí en tu casa. Juan 14:15, Juan 15:10, son versículos en los que el Señor les explica a sus discípulos que el que lo ama es el que guarda sus mandamientos. El que lo ama no es el que lo grita a los cuatro vientos. El que lo ama no es aquel que lo publica en todas sus redes sociales. El que lo ama no es el que cree amarlo, sino el que guarda sus mandamientos, el que le obedece, el que ama su palabra de tal manera que intenta obedecerla, el que entendiendo que hay veces que va a pecar, las veces que peque le va a doler porque lo que quiere hacer es obedecer al Señor. Ese es el que verdaderamente lo ama, el que lo obedece. Juan 14:15, Juan 15:10, consúltalo en tu hogar. No cumplimos para salvarnos, porque las obras no salvan a nadie, porque nunca son suficientes. Pero obedecemos espontáneamente y con gozo al saber que hemos sido salvados por la guía del Espíritu Santo. Nadie se salva por obras, como he venido haciendo énfasis, lo he repetido intencionalmente. Nadie se salva por obras, pero el que se salva hace buenas obras, porque es guiado por el Espíritu Santo, porque ama la palabra del Señor, porque ama la ley del Señor, porque ama los mandatos de Dios. Y eso es la evidencia de salvación que nos presenta el apóstol Juan en este pasaje. Versículo 4, veamos ahora lo que dice. El que dice yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Lo publicaste en Facebook, pero no cumple sus mandamientos, eres un mentiroso. Lo publicaste en todas tus redes sociales que conoces a Dios, pero no guardas sus mandamientos, eres un mentiroso. No lo digo yo, lo dice su palabra. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto conocemos que estamos en él. Versículo 6, nota cómo cierra. El que permanece en él debe andar como él anduvo. Así cierra este pasaje de hoy, mis amados hermanos.
Las evidencias de salvación, las evidencias de alguien que realmente ha conocido a Dios son evidencias de obediencia al Señor. Una persona no es cristiana por saberse toda la Biblia de memoria. Una persona realmente demuestra que ha conocido a Dios no con toda la Biblia que se sepa. Hay personas que conocen muchísimo la Biblia, pero que no aman a Dios y no conocen a Dios. Lo que realmente demuestra que conocemos a Dios es que guardemos sus mandamientos. Y hermano, con esto que he hablado, quiero animarte el día de hoy a que tú reflexiones en lo siguiente. Hay momentos en que vas a fallar, porque a veces dudamos de nuestra salvación cuando no cumplimos uno de los mandatos. Y eso es normal, porque el Espíritu Santo te redarguye y te hace sentir esa culpabilidad. Pero déjame compartirte algo. Todos los seres humanos cometemos pecado. Y eso no es una excusa para seguir pecando, lógicamente. No vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde, como dice el apóstol Pablo en Romanos. No es eso lo que estoy queriendo enseñarte. Lo que te quiero enseñar, hermano, es que un verdadero creyente persevera en la obediencia del Señor, pero que hay veces en las que va a fallar. Pero las veces que falle, tiene un intercesor ante Dios. Tiene alguien que aboga por él. El Padre lo perdona, el Padre lo regenera, lo vuelve a levantar y lo vuelve a conducir en la obediencia. Amados hermanos, este ha sido el mensaje que he deseado compartirles en esta oportunidad. Primero, recuerda esto: todos los creyentes tenemos un abogado ante el Señor, y es Cristo, porque Él murió por tus pecados y murió por mis pecados. No hay pecado que nos pueda arrebatar la salvación, porque Cristo pagó nuestra deuda. Él es nuestro abogado. Pero cuando nosotros realmente hemos entendido eso, cuando el Evangelio ha hecho un impacto en nosotros, lo que realmente lo demuestra no son las obras externas. No es todo lo que les mencioné anteriormente, sino lo que realmente es una evidencia de salvación es la obediencia. Aquellos que dicen que soy salvo por gracia y como soy salvo por gracia, no es necesario cumplir los mandamientos del Señor, están equivocados. Porque la fe sin obras es muerta, dijo Santiago. Porque Pablo le escribió a Timoteo que la palabra nos prepara para hacer buenas obras. La fe y las obras no van aisladas, van de la mano. Cuando alguien conoce a Cristo, eso va acompañado con obras guiadas por el Espíritu Santo. La fe y las obras no están separadas, están muy unidas por la guía del Espíritu Santo. Así que recuerda el beneficio que tienes en Cristo, pero también recuerda lo que evidencia si eres salvo o si no has sido salvo. Si tú no cumples los mandatos del Señor, si no lo intentas, si tú no amas sus mandatos, si tú no perseveras en obediencia, si tú quieres vivir la vida como tú quieras, sin importar lo que Dios mande, tú no le has conocido. Así que yo te invito a abrirle el corazón a su palabra y a dejarte llevar por sus mandamientos. Oremos al Señor, demos gracias por su palabra y nos vemos en otra oportunidad. Padre, te damos las gracias, mi Señor, por tu palabra compartida en el día de hoy. Te damos las gracias, mi Señor, por este mensaje que tú nos has enseñado. Redarguye nuestra vida, enséñanos a cumplir con tus mandatos. Ayuda a que se nos quede grabado eso, que sabemos que te conocemos es si guardamos tus mandamientos. Aquel que dice que te conoce pero no guarda tus mandamientos es un mentiroso. Pero aquel que guarda tu palabra, el amor tuyo se ha perfeccionado. Ha recibido tu gracia y ha recibido tu misericordia. Llévanos a obedecerte y agradecerte por nuestro abogado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, les edifique. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y la semana que viene vamos a aprender de parte de nuestro pastor otra evidencia muy importante del creyente. Que eso lo vamos a ver en el próximo video. Hay una evidencia en específico del creyente que si no la estamos manifestando hay problemas en nuestra fe, pero eso lo vamos a ver con nuestro pastor. Que Dios les bendiga y que Dios les edifique.